bueno, continuando, el material de fondo, del fondo de la placa es una malla metálica perforada, lo que permite la disipación de agua. Experiencias previas han determinado que la humedad crítica es de 0,4 y la humedad ligada es 0, ambas en base seca. Si se desea reducir la humedad de 15 kilogramos de sólido húmedo con un contenido de agua del 50% en base húmeda, hasta un 0,05 en base seca. Determine temperatura en la superficie húmeda despreciando la radiación, la temperatura de la superficie húmeda considerando la radiación y el tiempo de secado en horas, suponiendo que el sistema en el periodo decreciente, la velocidad de secado se comporta proporcional a la humedad libre, que fue el modelo que vimos anteriormente. Y ahí les recuerdo esas ecuaciones. Entonces, aquí vamos a tener que comenzar a calcular, pero dentro de ellos tenemos que en primer lugar anotar los datos de este enunciado. ¿Qué datos aparecerán acá? ¿O qué podríamos considerar datos? La temperatura del aire, Perfecto. La 150, temperatura del aire era, sí, 150 grados Celsius. ¿ya? Y nos da la humedad también Y la del humedad aire, del aire, 0,02 en base seca. 0,2 kilogramos de agua de sólido seco. Perdón, de aire seco. Ya, ¿qué más? La velocidad a 2 metros parte segundo. Y nos dan el coeficiente de transferencia de materia también. O sea, de calor, perdón. Sí, ¿El H convectivo cuánto era? 21,22. Watt metro cuadrado grado Celsius. Perfecto. ¿Hay más información? Nos dan el volumen, creo, de la placa. Sí, 0,02 metros cúbicos. Metros Y el cúbicos. espesor, El espesor. Ah, ya. 4 centímetros. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí aprovechando el tiro, nos están dando esta dimensión. Y como es rectangular, o cuadrada en este caso como indican, vamos a tener que el volumen va a ser igual al área, que sería la cara superior o la cara inferior, multiplicado por el espesor. Entonces de acá vamos a sacar al tiro el área de las caras. El área, por tanto, va a ser el volumen sobre el espesor, que sería 0,02 dividido 0,04, que sería 0,5, ¿no? Sí, 0,5. 0,5 metros cuadrados. Perfecto. ¿Qué más datos me dan? Que La el fondo de humedad la malla crítica, está. Sí, eso. Humedad crítica. Humedad crítica. ¿Cuánto es? 0,4 en base seca. Y la humedad ligada es 0. Asterisco vale 0. ¿Ya? Me dan las condiciones iniciales del sólido, ¿no? Son 15 kilogramos de sólido húmedo. Ya. La masa del sólido húmedo van a ser 15 kilogramos. Eso tiene una humedad inicial. ¿Cuánto es? 50% en base húmeda. 50% en base húmeda. Entonces es una X minúscula con prima. Esta es un prima. Inicial es del 50%, o lo que es igual a 0,5. ¿Qué quiere decir esto? O aplicando las unidades. Estos son kilogramos de agua por
kilogramos de sólido húmedo. Por lo tanto, inmediatamente podemos sacar el sólido seco. El sólido seco va a ser igual a la masa de sólido húmedo por 1 menos el X minúscula inicial, prima, que sería 15 por 1 menos 0,5, igual a 7,5 kilogramos de sólido seco. Eso es lo que se está cargando en el sistema. Además de esto, bueno, obviamente como todas las humedades que se definen en los procesos de secado se hacen en base seca, entonces debemos convertirla. Para eso aplicamos una de las fórmulas que vimos al principio del semestre, donde la X mayúscula se calculaba como la X chica partido por 1 menos la X chica, lo que quiere decir que nos va a quedar 0,5 dividido 1 menos 0,5, y eso es igual a 1. Quiere decir que es 1 kilogramo de agua por cada kilogramo de sólido seco. Ahí tenemos la humedad inicial. ¿Conocemos la humedad final? Sí, es 0,05 en base seca. 0,05 en base seca. Kilogramos de agua por kilogramos de sólido seco. Y esos son todos los datos, ¿no? En general los ejercicios de secado tienen muchos datos. Ahí estaría, ¿o no? Sí, profe, o sea, en realidad lo que faltaría serían como los datos de la ecuación de Antoine. Ah, ya, pero eso lo vamos a ir ocupando más adelante, así que por ahora estamos bien con esta cantidad de datos. Ya. Entonces, partamos con las preguntas. La pregunta A. La pregunta A me dice que determinemos TS sin radiación, ¿cierto? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, con esto, a ver, esto es súper simple, es básicamente la misma deducción que vimos el lunes en el laboratorio, ayer con algunos los comenté, pero el gas que tiene una temperatura TG, le voy a poner un subíndice para que no se nos... No, en realidad, T, ¿no? Y una humedad I', va a entregar un calor al sólido, y el sólido lo va a rechazar en términos de una velocidad de transferencia de masa multiplicado por un lambda. Estos son los Q. Unos entran, otros salen. Como no es radiación, obviamente también, como no nos indican nada, vamos a suponer también que no hay conductividad térmica en la placa sólida. Pero aquí es básicamente el mismo análisis. Yo puedo tomar la placa y hacer lo mismo, que sería ahí, y el calor viene hacia acá, y hacia allá disipa un N por lambda. Al plantear el balance de energía, bueno, tenemos que la A por el Q es igual a la por la velocidad de transferencia de masa por el lambda. Después de todo esto, ¿a qué ecuación se llegaba? ¿Se acuerdan que lo comentamos? Cuando yo reemplazo los términos acá, el Q chico y el N, No recuerdo la verdad, profe. ya. Eh, ¿Tiene que ver con la diferencia de temperatura dividida la resistencia o no? No, tiene que ver con la diferencia de temperatura. Lo que pasa es que esa es la ecuación general, Iván. En Claro. este caso, como yo estoy despreciando, ¿qué ocurre? Que el Q se modela simplemente como el coeficiente de transferencia de calor convectivo por la diferencia de temperatura, que ahí aparece lo que tú me comentabas. ¿Qué es la diferencia de temperatura? ¿Cuál cuerpo está más caliente? El gas. ¿Cuál está más Y el frío? otro, El sólido. la superficie, claro. Exacto. Y el N va a estar, obviamente, el área de transferencia de calor, en este caso va a corresponder que es igual al área de transferencia de masa.
El N, en este caso, va a corresponder simplemente al coeficiente de transferencia de masa por la diferencia de potencial de humedad del sólido menos y del gas. Son primas. Ahí está. Entonces, al reemplazar todo esto, nosotros terminamos llegando a la ecuación de bulbo húmedo. No sé si se acuerdan ahora. Ah, claro, sí, po, en realidad en vez de TG menos TW, es TG menos TS. Claro. Entonces nos va a quedar HC por el N, perdón, aquí se reemplaza por el KI por IS menos I' por el lambda. Y aquí se aplica la propiedad ciclométrica, el número de L es igual a 1, y lo que va a implicar que K'I sobre HC es aproximadamente 1 sobre C sub S. Y con esto nos va a quedar que TG menos TS es igual a I'S menos I' por lambda sobre C sub S. ¿Qué ocurre acá? Esta es la ecuación de bulbo húmedo básicamente. Cambia el nombre de los términos. Pero como acá no estamos calculando en entropía donde yo podría asumir temperatura de saturación adiabática y cosas así, sino que yo necesito determinar la humedad, lo que tenemos que hacer sí o sí es plantear un método iterativo. Para ello, esta va a ser mi ecuación 1. Pero voy a aprovechar de reemplazar al tiro algunos términos. Ojo, el C sub S es una función solo de la humedad del gas. Por lo tanto, el C sub S lo podemos calcular al tiro, que sería 1005 C sub P del gas, más 1884, que es el C sub P del vapor de agua, por la humedad, que era 0,02. ¿Cuánto nos da acá? Mil cuarenta y dos coma sesenta y ocho. Perfecto. Estas son Joule por kilogramo por grado Celsius. Ya. Entonces todo esto lo vamos a reemplazar con todo lo que conocemos. La temperatura del gas eran 150 grados Celsius, ¿cierto? Sí, profe. Sí. Menos la temperatura del sólido, que es la que vamos a buscar. Es igual. La humedad del sólido yo la desconozco. Menos la humedad del aire, que esa me la daban, era 0,02. Por el lambda, pero ojo, ese calor de vaporización va a estar a la temperatura que se encuentra el sólido. Por eso debemos iterar. Dividido los 1042,68. ¿Qué va a ocurrir en este caso específicamente? Tenemos la ecuación 1, pero tenemos tres términos que básicamente dependen de la temperatura y no se pueden reemplazar para calcularlos directamente. ¿Cuáles son ellos? Profe, Dígame, Iván. tengo una duda de las unidades de medida del lambda, ¿Sí? porque en el dato te entregan el joule partido kilomol, si no me equivoco, ¿Perfecto? ¿Sí? pero yo desconozco la masa, o sea, si está la temperatura del sólido, ¿necesariamente tiene que ver con el sólido en sí o se reemplaza solamente con el peso molecular del aire para obtener en kilogramos? No, O porque es sea, la unidad solo del líquido que se está evaporando. Por claro, lo del agua, tanto, perdón. Sí, del agua. es solo respecto al compuesto con el cual usted está trabajando. Por lo tanto, se divide solo por su peso molecular. Ya. Entonces, en este caso hay que dividir el valor de la tabla, del dato, dividirlo por 18. Sí, ya ahí sí. Ya, gracias. De hecho, vamos a aprovechar el tiro. Y esta va a ser nuestra ecuación número 2. A ver.
Vamos a agrandarlo. Un poquito más. Ahí sí. Esta va a ser nuestra ecuación número 2. Con eso ya tenemos... y esto le voy a agregar acá, que el lambda que nosotros estamos buscando es este dividido 18. Por lo tanto, todo esto lo debo dividir por 18, para que no se nos olvide. Con eso ya tenemos el calor latente de vaporización a la temperatura de trabajo. Ahora, ¿qué cambia? Que también debemos calcular la humedad absoluta, y ese. ¿Qué va a ser la presión del vapor a la temperatura del sólido? Porque, ¿qué ocurre? Se asume en este primer proceso, el proceso de bulbo húmedo, que el sólido está saturado en su superficie, por lo tanto, la humedad que entrega es un aspecto, en el fondo, en términos de coordenadas. Justo su interfase con el gas va a generar una saturación del 100%. Por eso pasa a ser simplemente la presión de saturación del vapor a la temperatura del sólido. 1,325 menos la presión del vapor del sólido a la temperatura del sólido. Por 18 sobre 29. Tenemos una ecuación que va a ser la ecuación número 3. Y para terminar, la presión de vapor, nosotros ya la tenemos. Por eso es bueno que hay que mantenerla siempre registradas por ahí. Uno nunca sabe cuándo van a ser útiles. Y esta va a ser nuestra ecuación número 4. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que yo ahora, si yo me doy una temperatura, voy a ser capaz de determinar calor latente. Voy a poder calcular humedad absoluta, perdón, presión de vapor en primer lugar, luego humedad absoluta, y me está quedando una ecuación para corroborar si la temperatura del sólido que medí fue la correcta. Para eso vamos a ocupar la ecuación 1. Entonces el planteamiento iterativo, en este caso, va a ser el siguiente. Nos vamos a dar una temperatura del Sol, en grados Celsius. Con esa temperatura, la vamos a cambiar a Kelvin. ¿Para qué? La temperatura del sólido en Kelvin. Para poder calcular el lambda a través de la ecuación número 2. Con eso, a partir de la misma temperatura, vamos a poder calcular cuánto vale la presión de saturación del vapor a la temperatura del sólido a partir de la ecuación número 4. Y con eso vamos a poder determinar finalmente la humedad absoluta a través de la ecuación número 3. Finalmente, lo que se va a obtener es que vamos a reemplazar en la ecuación número 1. ¿Pero qué vamos a hacer? No vamos a reemplazar la temperatura del sólido, sino que la vamos a dejar como incógnita, conocidos todos los demás valores. Si la temperatura que nos dimos es la correcta, entonces quiere decir que la misma temperatura voy a obtener del despeje de la ecuación número 1. ¿Se entiende el algoritmo o no? Sí, profe, se entiende. Sí, sí. Ya. Vamos entonces. Como es una temperatura de bulbo húmedo, debería ser mayor o menor que la temperatura del gas. Menor. Debería ser menor. ¿Cuánto se darían ustedes inicialmente? 120. 120, ya. Aquí les voy a pedir que por favor vayan calculando a medida que vamos haciendo. 120 grados Celsius. Eso en Kelvin sería 393, ¿o no? Sí, profe. Ya. ¿Cuánto vale el lambda a 120? A ver, justo tengo un Excel acá en la calculadora para Ya. calcularlo, así que voy Genial. a buscar.
Ya. Necesitaba el lambda. Sí, el lambda. eh, 2,212 por día a las 6, creo. Sí, ya. Acá hay un por 10 elevado a 6. Sí. La presión de vapor. Ay. Em, Ojo que la presión de vapor se reemplaza a la temperatura en Celsius, no se lo olvide eso. sí, está en kilopascal, ¿cierto? Sí, en kilopascal. 198,379. Y eso lo vamos a reemplazar acá arriba. ¿Y qué va a ocurrir con la humedad? Me dio negativa. Va a dar negativa, justamente. Ya. ¿Cuánto le dio? Menos 1,269. Entonces, ¿qué ocurre? Que el agua a esa temperatura y a la presión atmosférica no puede existir como líquido. Claro, Entonces, tiene que ser menor, tiene no que ser puede menor así, estar ¿o a no? esa temperatura. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bajarla más. Ya Claro. sabemos Tendría, entonces que como tope a una atmósfera podemos trabajar a lo más a 100 grados Celsius. claro, sí, po. Y Sí, ahí qué va a perfecto. ocurrir que se va a indeterminar. Claro. Entonces, yo por ejemplo me di 50. Eso fue como la demostración. Ahora les voy a dar un poco cómo yo lo fui obteniendo. Eso fue 323,15 Kelvin la temperatura. El lambda fue 2,39 por 10 elevado a 6. La presión de vapor fue de 12,326 y el I' me dio 0,086. Con Ujú. eso, al despejar de la ecuación número 1 la temperatura, me dio menos 0,89, o en realidad menos 0,90. ¿Qué me querrá decir este resultado de la iteración? Que bajó mucho. No, no, porque yo estoy. ¿Se acuerda del método del punto fijo? Que yo tomaba el siguiente valor y con eso continuaba Y hasta que converge. hasta que converge. Ya, Acá no lo vamos a aplicar así. ¿Por qué? Porque eso siempre y cuando sea una pura función que yo tenga. En este caso tenemos claro, más de una función involucrada. sí, pues. No va a Entonces, converger nunca. exacto. Entonces lo que nos va a ocurrir, o sea, sí va a converger, pero van a ser muchas iteraciones. Claro, Lo que nos va a convenir es simplemente el valor que estamos obteniendo es mayor o menor que el valor inicial que yo me di. claro, este es menor. Es menor. Entonces, ¿qué me quiere decir el resultado? Baje su temperatura. Eso es lo que indica. ¿A cuánto? Ojo, como tengo funciones exponenciales en este caso, este cambio de temperatura no tiene que ser demasiado brusco. Por ejemplo, para la siguiente iteración yo me di un valor de 40 grados. 13,15. Bueno, ahí lo voy a dejar. Y lo que me interesa a mí es mostrarle cuál fue el resultado. Que fue 84,023. Acá podemos ver el resultado en temperatura y el valor inicial. Ahora me da mayor o menor que el que me di inicialmente. Mayor. Entonces ahora Entonces, tenía que subir. exacto. Haciendo ese juego, entonces quiere decir que están dentro del rango entre los 40 y los 50. Claro. Ahora, ¿cómo? Bueno, continué iterando. Eso lo hice en una tabla en la calculadora. Y el resultado final al que llegué fue que la temperatura de saturación es de 45,2 grados Celsius y la temperatura de la iteración me dio 45,6 grados Celsius. Por lo tanto, tengo un error de 0,4, que es aceptable, sí. Un grado Celsius de temperatura en un grado Celsius de error para las temperaturas no está mal. Luego de esto, yo obtuve el lambda,
que fue 2.395.561, y la humedad que me dio 0,06546. Y ahí tenemos los resultados de la primera parte. La pregunta B, perdón, ¿se entiende esto o no? ¿O queda alguna duda de todo este procedimiento que hicimos y cómo fuimos desarrollando? Por mi parte, ¿no? Es que se parece mucho a lo que es como humidificación. Entonces, Exacto, es muy similar. Cristóbal o Daniel, No se entiende, profe. ya, Una aprovechando duda, que hay profe. poquitos, se puede preguntar más personalmente. Ahora, vamos a continuar con la parte B. En la parte B, ¿qué me dice el enunciado? Mientras lo ven, yo voy a ver otra cosa. ¿Dónde está? piden el mismo valor de temperatura, pero ahora considerando los efectos de la radiación. El efecto de la radiación, perfecto. Déjeme. Acá está. Yo tengo que buscar una. Ahí está. Entonces, como nos piden considerar los efectos de radiación, vamos a ver la diapositiva. Y esta diapositiva, la 35 del secado de sólidos, está considerando todos los efectos: radiación, convección y conducción producto de la misma bandeja. Si nosotros aplicamos el mismo balance que hemos hecho, debemos considerar, si considero ahora los efectos radiativos, yo voy a tener un Q convectivo que además va a venir acompañado de un Q radiativo. Y eso me va a liberar un flujo N por lambda. Pero aquí, que es lo importante, que ahora hay dos flujos de calor. Yo los estoy considerando. Entonces, cuando yo hago el balance de energía en este sistema, vamos a tener que el Q convectivo más el Q radiativo va a ser igual al N por el lambda. Obviamente, suponiendo que las áreas es igual para todos los casos. Si se reemplazan los términos, ojo, de acuerdo a la definición, ¿qué es lo que se hizo en este caso? La radiación, el calor por radiación se determina mediante la emisividad, por la constante de Stefan-Boltzmann, por la diferencia de temperaturas a la cuarta en Kelvin. Cada temperatura en Kelvin es la cuarta y se divide por la diferencia de temperatura. Pero aquí yo ya tengo, está el trabajo más adelantado, vamos a tomar directamente la ecuación de velocidad por Pablo. Lo que tenemos en este caso es esta ecuación. Perdón, me equivoqué en cuál copié. Era esta. Esta ecuación que acabo de copiar es la ecuación deducida cuando yo tengo una serie de mecanismos de transferencia de calor en el sistema. El U está asociado al mecanismo conductivo. El HR, por su subíndice, a la radiación. Y el HC a la convección. ¿Cuál de todos estos mecanismos está ausente dentro del sistema, así como está enunciado ahora? La conducción. Bueno, La conducción, perfecto. Por lo tanto, todo este término vale cero. La radiación con la conducción, aquí aparece un fenómeno bien interesante. Como viene el gas y va a calentar la superficie, como generalmente son superficies metálicas, estas van a emitir radiación infrarroja o ondas electromagnéticas, las cuales ellas son las encargadas de transmitir el calor mediante radiación. ¿Qué va a ocurrir? Como en el caso no me dicen cuál es la temperatura medida o la absortividad del metal,
Entonces nosotros no podemos asumir nada más que para el caso de la radiación, vamos a asumir que la temperatura de la superficie sólida que está emitiendo va a ser igual a la temperatura del gas. Ese va a ser un supuesto que vamos a tener que aplicar porque no tenemos más información. Ahora, ¿qué va a ocurrir con todo esto? Voy a hacer el flojo acá. Voy a recortar estas ecuaciones. En realidad, me conviene más recortarla acá. Porque las vamos a ocupar nuevamente. ¿Pero de qué forma? Eso es lo interesante. No se pegó. Bueno, esta es la ecuación para este sistema. Pero la ecuación 1, en realidad la vamos a tener que reescribir. ¿Por qué? Porque va a ocurrir lo siguiente. De este sistema, obviamente si yo lo continúo trabajando, si ustedes se fijan, aparece HC sobre KI. Coeficiente ciclométrico. Por lo tanto, me va a aparecer nuevamente el calor húmedo. Es decir, I'(S) menos I' por lambda sobre C sub S. Pero el C sub S ya lo tenemos, porque se depende de la humedad del sólido, no de la, perdón, la del gas, no del sólido. Igual, ¿cómo me queda el término de la izquierda? Perdón, de la derecha. Si el término conductivo vale 0. Y las temperaturas, esta diferencia, TG menos TS, son iguales, tanto para la convección, el primer término, como para la radiación. ¿Quedaría como igual o no? Me va a quedar con la suma, porque aquí hay un 1. Ah, claro. Sí. Entonces me va a quedar HC más HR sobre HC, por la diferencia de temperaturas del gas menos la temperatura del sólido. Ahí sí, ¿o no? Claro. ¿Qué ocurre? Que hay un factor por el cual se están amplificando estas temperaturas. Ahora, en términos de análisis, si yo tengo una fuente nueva de calor, ¿qué pasará con la temperatura del sólido específicamente? Debería aumentar. Debería aumentar, justamente. Entonces, bajo esa premisa vamos a trabajar. Tenemos en este caso el I' del sólido menos la humedad del aire por el lambda, que obviamente depende de la temperatura del sólido. Como esta temperatura va a ser un poco más alta, no podemos cambiarla. O sea, no podemos mantener el valor anterior. Dividido, ¿se sube ese cuánto era? ¿Que lo habían calculado? 1042,68. Perfecto. Igual, el H convectivo lo teníamos. ¿Cuánto nos daba el enunciado? 21,22. 21 más el H radiativo sobre el H convectivo, que se lo tenía. 21,22 por la temperatura del gas, que son 150, menos la temperatura del sólido. Aquí tenemos nuestra nueva ecuación 1. Pero se nos genera un problema, porque si bien nosotros tenemos todo para resolver la pregunta, en el caso donde no hay radiación, nos está faltando un término relacionado, acá vuelvo a pegar la presión de vapor del agua, para que no se pierda, nos está faltando un término relacionado con ese H de radiación. ¿Cómo lo voy a determinar? ¿Qué es lo que se hizo para este caso? ¿O cómo se aplica? Resulta que el Q por radiación se calcula según la emisividad del sistema por la constante de Stefan-Boltzmann por la diferencia de temperatura, es decir, la temperatura del cuerpo radiante a la cuarta, en Kelvin, menos la temperatura del sólido a la cuarta.
en Kelvin también. Pero ¿qué es lo que se dice? Como todo esto se está tratando de llevar a un coeficiente a un H, que sea simplemente un H por una diferencia de temperatura, se iguala. Vamos a decir que el H radiativo va a ser igual a la diferencia de temperaturas entre el cuerpo radiante menos el sólido. Entonces, de acá es donde viene el despeje, que el H radiante va a ser igual a la constante de Stefan-Boltzmann por la emisividad por la temperatura del cuerpo radiante a la cuarta menos la temperatura del sólido a la cuarta. Todo esto dividido por la temperatura del cuerpo menos la temperatura del sólido. Y ahí nos queda la fórmula. Ahora reemplacemos valores. Constante de Stefan-Boltzmann, ¿saben cuánto vale? Vale 5,67 por 10 elevado menos 8. En la unidad respectiva que era watt sobre metro cuadrado, Kelvin a la cuarta. Por, ¿me dan la emisividad del sólido o no? No. ¿No la dan? A ver. Tiene razón, no la dan. Ya, la emisividad del sólido no es generalmente 100%. Yo, de hecho, se me olvidó anotarla en el enunciado. Pero ojo, y aquí lo vamos a anotar con rojo. La emisividad de este sólido es 0,9. Ese es un dato que les deben dar, o al menos le deberían dar el material para poder buscar en bibliografía. Por la temperatura del cuerpo radiante a la cuarta. 150 grados Celsius en Kelvin, ¿cuánto es? 150 grados Kelvin, Sí, 423,15. a la cuarta menos la temperatura del sólido a la cuarta, dividido, y ojo, aquí hay una diferencia. Si usted va a trabajar arriba la diferencia a la cuarta, en Kelvin da lo mismo, o sea, tiene que ser en Kelvin, no puede cambiar la unidad. Pero abajo, como es una diferencia lineal, es decir, yo tengo temperaturas elevado a 1, la diferencia en Kelvin o en Celsius va a dar lo mismo. Sin embargo, para seguir el mismo orden, aprovechando que acá estamos trabajando en Kelvin, vamos a reemplazarla en ese mismo valor. Como aquí, no sé, perdón. Menos la temperatura del sol. Entonces, a través de esto, es donde tenemos una quinta ecuación que nos va a permitir resolver cuánto vale HR. Y ese HR está influenciando directamente el valor de la temperatura del sólido que nosotros vamos a despejar a través de la ecuación 1. El procedimiento iterativo es básicamente lo mismo, es decir, nos vamos a dar una temperatura del sólido en grados Celsius. Con esa temperatura vamos a convertirla a Kelvin. Con eso, por ejemplo, en este caso, ya podemos sacar el H radiativo. Ese H radiativo, bueno, con la misma temperatura podemos sacar el lambda a la temperatura del sólido. Con eso también podemos sacar la presión de vapor de la sustancia a la temperatura de saturación. Y con eso podemos sacar la humedad del sólido. Y con eso vamos a sacar finalmente la temperatura del sólido. Ecuaciones. Este se saca mediante la ecuación 5. Este se saca mediante la ecuación número 2. Esta mediante la ecuación número 4. Y esta es la ecuación número 3. Finalmente terminamos con la ecuación número 1. Entonces, como tenemos acá el algoritmo, la pregunta es, ¿qué temperaturas se darían inicialmente? Una mayor a 45,2. Mayor a 45. Ahora, ¿pero qué tan mayor? No mucho más porque si uno se fija en el coeficiente del HR, igual hay un número por día a la menos 8. Entonces, y Ya, la diferencia de la cuarta.
podrían generar que quizás la influencia no es tanta. O por lo general, por lo general, por eso en transferencia de calor se suelen ignorar los efectos de la radiación. Exacto. Entonces vamos si nos dio anteriormente 45, creo, 45,2. ¿Qué temperatura nos daríamos ahora? 47. Ya, veamos qué ocurre. 47 en Kelvin, ¿cuánto es? 320,15. Perfecto. Y si nosotros reemplazamos eso en la ecuación número 5, ¿cuánto nos da el H radiación? El H radiativo. Era 10,68. 10,68. Sí. Perfecto. El lambda. Eh, 2,392 por 10 a la 6. La presión de vapor. Da 10,589 kilopascal. La humedad, por tanto. 0,0724. Y eso lo reemplazamos en la ecuación número 1, dejando como incógnita la temperatura del sólido. ¿Cuánto da aquí el despeje al reemplazar todos estos valores? Yo les voy a dar después el resultado que a mí me dio, por lo menos. Si no me equivoco, da 70,036. Ya, a mí me dio 69 con algo, pero estamos bien. 70, 0,36 o 0,36. 0,4. No, 0,4, ya. En realidad, dejémoslo con un decimal, si al final de cuentas tiene que estar dentro de un grado Celsius la variación. Entonces, ¿qué quiere decir este resultado? Tendría que ser menor. No, po.
Yo Hay me que di una subir. temperatura de 47 y a mí me está entregando el sistema que la temperatura es mayor. Ah, entonces quiere decir que a mí me está faltando todavía subir. Es decir, si yo me doy un valor y el resultado me da mayor, tengo que aumentar la temperatura. Por el contrario, si el valor que me di es menor al resultado, tengo que disminuirlo. Específicamente, ahora, no la tengo que aumentar demasiado por el problema que hablamos del tipo de funciones que tenemos, pero a mí, cuando hice la iteración, me dio que 50 grados Celsius de 323,15, un HR me dio de 10,796, un lambda de 2,385 por 10 elevado a 6. La presión de vapor, por el momento no me interesa ya. El I sí me interesa, y dio 0,08586 en realidad. Y la temperatura del sólido que me dio fue de 50 grados Celsius. Por lo tanto, la temperatura del sólido es 50 grados Celsius, me dio exactamente el mismo valor. El lambda es igual a 2,385 por 10 elevado a 6, y el I'S es igual a 0,086. Y con eso tenemos las condiciones de secado considerando la radiación. Ahora, si se fijan, aumenta la temperatura de la radiación, la aumentan un par de grados Celsius. En este caso son 5. Pero no es que se va a disparar tampoco mucho más allá con respecto al caso cuando yo no tengo radiación, para que lo tengan en cuenta. Ahí tenemos la pregunta C. O sea, la pregunta B, perdón. Vamos por la pregunta C. ¿Qué nos están pidiendo en la C? Tiempo de secado. El tiempo de secado, perfecto. Para el tiempo de secado, entonces, nosotros sabemos que el tiempo de secado total va a ser un periodo antecrítico más un periodo postcrítico. O le llaman, ¿ustedes qué nomenclatura ocuparon? ¿C más D? ¿Sub C, sub D o no? ¿O no lo recuerdan en estos momentos? ¿Vale? Parece ocupar, profe. Veamos. T y TP, ya. A y P. Entonces, cada uno de estos tiempos se van a calcular siempre, o como el tiempo de secado, se va a calcular como menos la integral del sólido seco sobre el área por la variación de la humedad con respecto, en realidad, no va a ser nada más ni nada menos que, de acuerdo a lo que tenemos en la diapositiva, tenemos que siempre el tiempo de secado va a ser igual a la masa de sólido seco sobre el área por la variación de la humedad con respecto al dividido, perdón, por la velocidad de secado. Ahí sí. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es separarlo en dos partes. El periodo antecrítico, ¿qué considera con respecto a la velocidad de secado? Que la velocidad de secado es constante, ¿no? Exacto, que la velocidad de secado es constante. Entonces, en este caso tenemos que n es igual a nc, y va a ser igual a un coeficiente de transferencia de masa por una diferencia de humedad. Pero ahora ya conocemos cuál es la humedad del sólido. Menos la I' del gas.
Lo único que nos está faltando es el coeficiente de transferencia de masa. Pero para eso vamos a ocupar ahora de nuevo el término ciclométrico de Lewis. Igual a 1 es igual a HC sobre KI por C sub S. Lo que quiere decir que el coeficiente de transferencia de masa que estamos buscando va a ser HC sobre C sub S. Igual. HC era 21,22, ¿o no? Sí, profe. Dividido por el C sub S, que es el mismo que hemos calculado todo este tiempo, que era 1045,68. Igual, ¿cuánto nos da este coeficiente de transferencia de masa? ¿Cuántos decimales, profe? Notación científica, 3 decimales. 2,029 por día a la minuto. 10 elevado a menos 2. Perfecto, ahí tenemos el coeficiente, que son los kilogramos de agua, o en realidad son kilogramos, para dejarlo así, metro cuadrado por segundo. Ahora, este término en específico lo lo tenemos ya para el periodo cuando la velocidad de secado es constante. El SS sobre A es la masa de sólido seco, que la masa de sólido seco la determinamos anteriormente, fue 7,5 kilogramos, ¿o no? Sí, profe. Dividido el área. ¿Esa área a qué corresponde? Sería 2 veces el área del, ¿Por qué ¿cómo dos se llama? veces y no una? Porque recibe calor tanto por la parte superior como por la inferior, ¿no? Sí, pero la parte inferior, por mucho que reciba calor, puede estar sellada y puede no permitir que escurra el agua. Por lo tanto, ahí solo va a haber un mecanismo de transferencia de calor y toda el agua tiene que salir por la parte superior. Y ahí es donde va a ocurrir el secado. En cambio, en este caso, Claro. como tiene poros, permite que el agua difunda por abajo también. Por eso 2 veces el área de secado. Si Ah, estuviese ya. sellada, solo sería una. ¿Queda claro, Iván? Sí, sí. 2 veces. ¿Y cuánto nos había dado el área? 0,5. Sí. Lo que nos va a dar un resultado, estos son metros cuadrados, de 7,5 kilogramos, perdón, por metro cuadrado de área secada. Entonces ya estamos en condiciones de reemplazarlo para el primer técnico. Bueno, obviamente estas expresiones ya están deducidas cuál es el resultado. Para el caso del primero, es simplemente sólido seco sobre la, en el caso antecrítico, por la diferencia de humedades entre la humedad inicial menos la humedad crítica, dividido por el N. Antes de terminar con esto, tenemos que calcular cuánto vale Sn sub C. El N sub C va a ser el coeficiente de transferencia de masa por la humedad del sólido menos la humedad del gas. Igual, tenemos el coeficiente 2,029 por 10 elevado a menos 2 por la humedad del sólido que nos había dado en la iteración anterior. Vamos a ocupar el efecto radiativo. 0,086 menos 0,02, que es la humedad del gas. ¿Cuánto nos da esta velocidad de secado constante? $13,37 por 10 elevado a menos 4. Ya. Y estos son kilogramos de agua por metro cuadrado por segundo. Lo vamos a reemplazar en la expresión del tiempo constante, durante el periodo constante. 7,5 por la diferencia de humedad. Inicialmente partíamos de una humedad
en base seca, ¿de qué valor? ¿Era 0,5 o 1? Era 1. 1. Menos la humedad crítica, según el enunciado, es, en base seca, 0,4. 0,4. dividido el N crítico, que lo acabamos de calcular. Igual, ¿cuánto da? No se preocupe, les va a dar un número grande. $3.500,4. ¿Cuánto? Ah, A mí me dio 3.365,74. sí, eso es. 3.003. ¿Cuánto le dieron? 65,74. 74 segundos. Ese es el tiempo antecrítico. Para el periodo postcrítico se hace algo similar. La diferencia es que necesitamos conocer qué función describe la velocidad de secado en el periodo decreciente. Para eso, acá el ejercicio me propone que va a ser un proporcional, es en el fondo proporcional al periodo constante en base a la humedad ligada. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser la velocidad de secado cuando era constante multiplicada por la humedad libre. Y esa humedad libre se va a conocer como la humedad que tenemos menos la humedad ligada sobre la humedad crítica menos la humedad ligada. Este es el modelo, es un modelo empírico de velocidad de secado proporcional a la humedad libre. ¿Qué ocurre? Que esta ecuación, cuando se reemplaza en la integral para obtener el tiempo de secado, eso en la clase anterior yo lo deduje, así que ahora voy a ocupar solo el resultado. El θ en el periodo postcrítico, el tiempo, va a ser igual la relación del sólido seco por el área por el X crítico menos el X asterisco sobre el NC que nosotros ya calculamos por el logaritmo natural, y aquí es donde cambia, del X crítico menos el X asterisco sobre el X final menos el X asterisco. Igual, reemplazamos valores. 7,5 por, paréntesis, XC 0,4 menos 0, dividido el NC, que era 13,37 por 10 elevado a menos 4, por el logaritmo natural de 0,4 menos 0, dividido el X final. ¿A cuánto queríamos llegar? $0,05. 0,05 menos 0. Y ahí tenemos calculado cuánto vale el tiempo de secado al final. ¿Cuánto da este resultado?
4.665,91. segundos. Por lo tanto, el tiempo de secado van a ser los 3.365,74 segundos más los 4.665,91. Que esto nos da como resultado ¿cuánto tiempo? $8.031,65. Segundos. Y eso lo dividimos por 3.600 y en horas nos debería dar un poquito más de 2 horas, ¿o no? 2,23. Horas. Y ahí tenemos el tiempo necesario para secar este material. Si hubiésemos ocupado el caso cuando tenemos solo radiación, o sea, no tenemos radiación, va a aumentar un poco este tiempo. ¿Por qué? Porque obviamente baja la temperatura del sólido y en segundo lugar, eso va a traer como consecuencia que la humedad en la superficie sea menor, por lo tanto el gradiente de concentración disminuye. Bueno, estimados y estimadas los que después van a ver este video, con esto acabamos de terminar todas las clases de ejercicio de transferencia de masa. Un gusto haberlos visto, sobre todo ayer, y cuídense, que les vaya muy bien en lo que les vaya quedando de carrera. Les deseo todo el éxito. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Profe, antes de que Dígame. termine la clase, ¿podría como decir más o menos para esta prueba qué deberíamos tener a mano, si en algún gráfico, tabla o algo por el estilo? O Lo si que es que tienen que puede tener dejarlo son en las... el Classroom. Sí, sí, para dejarlo grabado, deberían tener las ecuaciones, todo lo relacionado con agua. Densidades, viscosidades incluso, densidades, viscosidades, las ecuaciones que yo le he dado, y otra cosa, correlaciones de flujo tangencial y flujo paralelo, que de hecho se las da el Pablo en la diapo. Y yo Ya, profe. hasta ahí no veo nada más. Por el momento no veo nada más. Pero tablas de, como por ejemplo densidades, se refiere como a las tablas del Schengen. Claro, Ya, porque nos falta el ejercicio donde ustedes le dan, por ejemplo, una densidad aparente. Y ahí tiene que jugar con las densidades de los compuestos puros. claro. Y eso sería mi recomendación. Si me acuerdo de algo más, yo les voy a escribir ahí en la página. Ya, profe. Muchas gracias. Ya pues, que estén bien. Chao, profe. Chao, Muchas profe. gracias. Chao.